Perfecto. Bueno, darle las bienvenidas em, a todas, a todos, a todes que se están conectando desde diferentes rincones de Latinoamérica. Tenemos a personas de Argentina, Honduras, Costa Rica. Pueden ir ahí comentando en el chat. Desde Uruguay, Perú, Colombia, desde Bolivia. Somos de diferentes lugares de Latinoamérica. Y ya estamos casi listos y listas para comenzar nuestra segunda capacitación del ciclo de capacitaciones de la RCOI. Vamos a esperar unos minutos más para que ya puedan terminar de conectarse eh, todos quieran participar de esta capacitación. Ahí se van conectando. Quienes van llegando pueden prender su cámara para que nos podamos ver las caras y nos vayamos conociendo entre todos los participantes de la RCOI 2023. Pueden poner en el chat desde dónde vienen. Veo que ya llegaron personas de Ecuador también, para ya dar inicio a nuestra capacitación. Bueno, aprovechen de traer un poco de agüita, de armarse un té o un mate o un refresco, porque vamos a dar inicio, ¿cierto?, a nuestra segunda capacitación de la RCOI 2023. Lo que vamos a ver hoy día es un poco, bueno, la introducción que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Darles los saludos a todas y todos que vienen de diferentes lugares de Latinoamérica. Estamos muy contentos y contentas de seguir con este ciclo de capacitaciones de la RCOI 2023. La capacitación que vamos a tener hoy día es sobre pérdidas y daños, principalmente algunos conceptos, definiciones, marco global, ¿verdad? Y la mirada, por supuesto, de nuestro profesor Esteban Marín. Y al final vamos a tener un espacio para preguntas y cierre, pero es posible también que podamos tener micrófono abierto para ir preguntando durante la clase. Recordarles que tenemos un ciclo de capacitaciones completo para esta RCOI 2023. Esta es la segunda capacitación que corresponde a pérdidas y daños. El próximo jueves vamos a tener una que va a estar más orientada o enfocada a la situación que ocurre en nuestra región. Y recordarles que jueves por medio tenemos este ciclo de capacitaciones. Bueno, el día de hoy queremos darle un saludo y la bienvenida a Esteban Marín. Él nos va a dar nuestra segunda capacitación, que corresponde a pérdidas y daños, un poco sobre el contexto global y nuevos desafíos. Él es abogado, defensor de derechos humanos, se especializa en justicia de género, masculinidad y políticas públicas, y además pertenece a la increíble coalición de jóvenes de pérdidas y daños y activa y milita, como decimos nosotros acá en Latinoamérica, en Barranquilla, Barranquilla más 20. Así que, hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Puedes abrir tu micrófono? Hola, hola. Bueno, ¿cómo están? Un saludo especial a todas y todos. Qué rico estar en este espacio latinoamericano del Caribe de encuentro entre diferentes naciones, amistades, organizaciones, personas interesadas en la acción climática y en este tema que vamos a abordar hoy, que son las pérdidas y de los daños. Entonces, pues muchas gracias también a la RCOI por la invitación a este espacio. Bueno, muchas gracias a ti. Te doy el pase, ya no te quito más tiempo. Podemos comenzar cuando quieras y gustes tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, y los demás colegas que nos acompañan acá. Veo muchas banderitas y eso de verdad y qué chévere que nos estemos uniendo de distintos lugares y de distintos territorios y comunidades, porque vamos a hablar de un tema que es muy importante y que pues lo estamos sintiendo en nuestro territorio de Latinoamérica, del sur, de manera más agresiva, de manera más fuerte, este tema de pérdidas y daños
que vamos a abordar hoy, un abordaje, una mirada general, una de conceptos generales y como para irnos introduciendo en esta temática y vamos a transitar por este tema y quiero que ustedes también participen, puedan, como dijo Sofía, el micrófono abierto, puedan interrumpir, puedan alzar la voz y participar cuando ustedes se sientan bien para poder hacerlo. Entonces, pues bueno, esta es una sesión de pérdidas y daños. Eh, Esto es una formación. Mi nombre es Esteban Marín. Yo soy de la Fundación Barranquilla Más 20, una organización de jóvenes de Colombia que trabaja por los asuntos de género y el cambio climático. Entonces, vamos a empezar la sesión de hoy, donde vamos a comprender cómo se relacionan las pérdidas y los daños con la justicia climática, aprender también a cómo comprometernos con la comunidad sobre las pérdidas y los daños y conocer también el trabajo de la coalición de jóvenes por las pérdidas y los daños y cómo pueden participar en esta coalición también. Barranquilla Más 20 es miembro de esta organización, de esta coalición global y pues hoy tenemos esta especial presentación que hemos elaborado para todas y todos ustedes. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, eh, vamos a iniciar entonces enmarcando el cambio climático. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de empezar, hay que comenzar por contextualizarnos sobre la crisis climática en la cual nos encontramos. Como todos sabemos, la Tierra ha pasado por fases cálidas y frías en el pasado. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Eh, y mucho antes de que existiéramos como seres humanos, ha pasado por distintas etapas entre cálidas y frías en el pasado. Sin embargo, el cambio climático en particular, el calentamiento desde mediados del siglo XX está ocurriendo mucho más rápido que nunca. Las actividades humanas y más concretamente las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero que generamos son la principal causa del rápido cambio climático de la Tierra. Porfa, Sofi, ¿me compartes la primera ficha, dos diapositivas anteriores, porfa? Esa que me gusta ahí porque nos contextualiza un poco desde la gráfica que nos muestra ahí. Entonces, como podemos ver, los últimos 5 años han sido los más calurosos jamás registrados y hemos asistido a un aumento de la temperatura de 1,2 grados centígrados por encima de las medidas preindustriales. Los científicos afirman que solo nos quedan 8 años para reducir las emisiones globales a la mitad para mantener el aumento de la temperatura por debajo del 1,5 grados centígrados. Algunos consideran que el 1,5 grados centígrados es un límite seguro, pero como podemos ver, incluso con 1,2 grados estamos asistiendo a fenómenos climáticos extremos y a pérdidas y daños en todo el mundo. El Informe Mundial sobre Catástrofe de 2020 señala que el número de catástrofes relacionadas con el clima y la meteorología ha aumentado desde la década de 1960 y ha crecido casi un 35% desde la década de 1990. Entonces, ¿qué exactamente es la pérdida y los daños? Siguiente diapositiva, porfa. La pérdida y los daños se refiere en general a los impactos negativos del cambio climático, más allá de lo que la gente puede mitigar o adaptarse. Entonces tenemos la mitigación, que se refiere al conjunto de medidas adoptadas para limitar el cambio climático y sus efectos relacionados generalmente mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, como la inversión en energías renovables. Y tenemos por otro lado la adaptación, que implica el proceso de ajuste al cambio climático actual o previsto y sus efectos, por ejemplo, la adopción de técnicas agrícolas resistentes a la sequía. Entonces, tanto la adaptación como la mitigación son complementarias. Cuando estas acciones son insuficientes, se producen las pérdidas y daños. ¿Sí? Siguiente, porfa. Entonces, tenemos los conceptos de pérdida y daños están relacionados, pero son claramente diferentes.
Las pérdidas pueden entenderse como cosas que se pierden para siempre y no pueden recuperarse, como las vidas humanas o las pérdidas de especies, mientras que el daño se refiere a las cosas que se dañan pero pueden repararse o restaurarse, como las casas o las carreteras. Esto es muy importante tenerlo claro. Entendemos como pérdidas como esas situaciones donde no puede algo recuperarse. En este caso hablamos de la vida humana, ¿cierto? De la salud, la pérdida de especies, de ecosistemas, ¿cierto? Y nos referimos, localizándonos en los daños, cuando se refiere pues a los daños materiales, en este caso cosas que se pueden reparar o restaurar, ¿sí? Poníamos el ejemplo como las casas, la infraestructura vial o las carreteras, ¿cierto? Siguiente, por favor. Entonces tenemos los impactos y los daños. Pueden ser tanto económicos como no económicos. Las pérdidas económicas incluyen las pérdidas de bienes activos, producción agrícola, ingresos e infraestructura. ¿Listo? Y las pérdidas no económicas incluyen la pérdida de vidas, la degradación de la salud, la reducción de la movilidad humana, así como la degradación del territorio, el patrimonio cultural, los conocimientos ancestrales de los pueblos étnicos y la biodiversidad. Dos conceptos claves que tenemos que tener en cuenta dentro de las pérdidas. Dentro de las pérdidas son las pérdidas económicas y las no económicas. Siguiente, por favor. Entonces, las pérdidas y los daños pueden manifestarse de ambas formas. Pueden manifestarse mediante sucesos inmediatos y extremos, sucesos repentinos que causan daños inmediatos, ¿cierto? Y sucesos de evolución lenta, sucesos que se producen y causan daños a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos que es importante tener en cuenta la distinción entre riesgo y peligro. Un peligro es algo que puede causar daño y un riesgo es la posibilidad alta o baja de que un peligro cause realmente daño a alguien. Los peligros ya existen y el cambio climático lo que está convirtiendo es estos peligros en riesgos mayores. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Tenemos dos situaciones y dos sucesos. El suceso inmediato y extremo, que son sucesos repentinos que causan daños inmediatos, y sucesos de evolución lenta, que son sucesos que se producen y causan daño a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bueno, siguiente, por favor. Algunos ejemplos de pérdidas y daños son los ciclones, los incendios forestales, las inundaciones. Me gustaría escucharles de pronto qué otros eventos también naturales ustedes pueden también identificar en sus territorios. Lo pueden dejar ahí en el chat también, muy importante. Entonces, eh, lo pueden compartir también ahí en el chat. Estos son algunos tipos de los eventos y situaciones naturales que se pueden presentar, ¿sí? Y pues que están generando pérdidas y daños inmediatos. ¿Listo? Siguiente, por favor. Ok. Entre los procesos de aparición lenta que causan pérdidas y daños se encuentra la desertificación, la acidificación de los océanos y el aumento del nivel del mar. Estos son procesos de aparición lenta. Los anteriores son pérdidas y daños inmediatos, que cuando llegan, pues generan diferentes desastres, ¿sí? Y generan diferentes pérdidas y daños que pueden ser no económicas y económicas y sucesos y sucesos y son sucesos de inmediatos y extremos. Y por otro lado tenemos los procesos de aparición lenta, ¿sí? Que puede ser, en este caso, la desertificación, la acidificación de los océanos y el ascenso del nivel del mar, que en mi territorio, como Barranquilla, en el Atlántico, son situaciones que se presentan por la sequía, ¿cierto? Por el calentamiento global dentro de los océanos también y por el ascenso del nivel del mar que también empieza a generar la erosión costera. Son procesos de aparición lenta. Siguiente, por favor. ¿Mm? Un ejemplo, para poner en contexto, un ejemplo de pérdidas y daños inmediatos son los ciclones, perdón, gemelos. En este caso, algo que ocurrió
en Mozambique y en Zimbabue y en Malawi, en África, que fue ciclones gemelos que se llamaron Idai y Kenneth, ¿sí? En el 2019, dos ciclones en los meses de marzo y abril azotaron el sur de África. Solo en Mozambique, 2 millones de personas se vieron afectadas y necesitaban refugio de emergencia, atención médica y asistencia alimentaria. Los ciclos mataron a unas 600 personas, ¿cierto? Hirieron a unas 1.600 y dejaron a unas 100.000 personas desplazadas internamente en 73 sitios de reasentamiento. La mitad de ellos niños, niñas y adolescentes. Estos desplazamientos provocó pues brotes de cólera y malaria. La mitad de la población desplazada todavía vive en refugio de emergencia, ¿sí? De asistencia humanitaria desde enero del 2021. Con este ejemplo podemos ver claramente que los ciclones, en este caso los gemelos que fueron identificados en este territorio, causaron un gran devastación y pérdidas y daños económicas y no económicas. ¿Sí? Siguiente, por favor. Tengo Entonces, una consulta, si es que sí, puedo claro. hacer. ¿Quién Yo habla? quería saber si ¿Cómo es tu nombre, por Agustina, favor? Agustina de Paraguay. Agustina. Bien. Dale, claro Sí. que sí. Yo quisiera saber si al hablar de pérdidas de daños en un contexto de cambio climático, ya que eso entiendo que sale de las COP, ¿Mm? también se une a eso, por ejemplo, lo que son los terremotos que no están directamente influenciados por el cambio climático, o Bueno, solo ahí, fenómenos relacionados al cambio climático. ujú. Bueno, yo los asociaría, ¿sí? Particularmente los asociaría a un evento inmediato y extremo, ¿sí? Que son eventos repentinos que causan daños inmediatos, ¿cierto? Procesos de no lo adicionaría, asociaría como a pérdida, a situaciones de evolución lenta, ¿cierto? Que se causan daños a lo largo del tiempo. Relacionarlo ya, identificarlo, poderlo articularlo como con el cambio climático, pues hay diferente evidencia científica que puede, digamos, contribuir a un análisis, pero hay otra, digamos, que pues todavía es muy, digamos, necesita mayor sustentación y argumento para relacionarlo, digamos, con esta situación, ¿sí? Decirlo pues claramente que algo provocado desde el cambio climático y en un contexto y en un territorio donde se puede presentar situaciones repentinas o digamos, periódicas de terremotos en este caso, pues tendríamos que avanzar en el análisis. Esa pregunta me gustaría resolvértela también y poderte, digamos, identificar mediante datos ya muy concretos. Si me puedes ayudar también en la web también para identificar qué ha hecho también la ciencia sobre esto. Lo que se ha identificado es que sí los ciclones, eh, los eventos que mostrábamos anteriormente, ¿cierto? Los incendios forestales, las inundaciones, digamos que tienen una clara evidencia de que sí son provocados por el cambio climático, ¿sí? Sí, muchas gracias. Claro, claro que sí, Agustín. Bueno, entonces, eh, vivimos en situaciones de desastres climáticos, ¿cierto? Los últimos 10 años, siguiente, porfa, diapositiva. Ujú. Perdón, la anterior estaba bien. Disculpe. Vivimos en una era, los últimos 10 años estuvieron entre los más calurosos jamás registrados en la historia humana, según un informe de la reducción de riesgos de desastres de la ONU del 2020 sobre desastres relacionados con el clima. Hubo 7.348 grandes eventos de desastre registrados en las 2 décadas hasta el año pasado, que cobraron 230.000 millones de vidas y afectaron a más de 4.000 millones de personas, muchas de ellas más de una vez, y causó pérdidas por casi 3 billones de dólares en todo el mundo. Hubo un informe mundial sobre desastres en el 2020 y señala que 1.700 millones de personas de todo el mundo se han visto afectadas por desastres relacionados con el tiempo y el clima durante la última década. Entonces estamos viendo ya cifras comprobadas, sustentadas en términos de vidas humanas, que son pérdidas no económicas, ¿cierto?
¿cierto? Y también estamos también evidenciando pérdidas y daños desde lo económico, ¿cierto? Evaluadas en miles de millones, ¿sí? En el mundo, ¿sí? Entonces, es un claro ejemplo de que ya existe una evidencia sobre las pérdidas y daños. Esto es muy importante tenerlo ahí anotado porque ya tenemos una evidencia y un rastreo de al menos 10 años atrás, cómo ha ido esto, las pérdidas y daños, ha ido cuantificándose tanto en pérdidas humanas como en pérdidas también económicas, ¿cierto? Apenas el año pasado, en 2020, el super tifón Goni y el tifón Bamco afectaron a millones de personas en Filipinas y también en Australia tuvo su peor temporada de incendios forestales. No sé si recuerdan también ese incendio donde veíamos la imagen del koala, ¿cierto? Afectado, digamos, por el incendio forestal, ¿cierto? Entonces, matando a 1.000 millones de animales, ¿cierto? Eso lo ocasionó en Australia. Y las inundaciones y los desplazamientos de tierra obligaron a más de 12 millones de personas a abandonar sus hogares en India, Nepal y Bangladesh, ¿sí? Siguiente, porfa. ¿Mm? Me gustaría entonces también no sé si ya han ido dejando en el chat, también voy a chequear un poco también esos eventos también que han ido ustedes registrando en sus territorios. Veo también pérdida de cosechas, ¿cierto? Ahí empieza a afectarse ya lo que es la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria de un territorio. Sequía, muy relacionado también con eso. Eh, Sequías y desertificación, exacto, que nos comparte Andrés, Germán y Agustina también. Entonces, son situaciones que estamos evidenciando en nuestro territorio, no estamos hablando de algo que pasa en otro lado, ¿cierto? Que pasa de pronto pues, en África, en Estados Unidos, en Asia, estamos hablando de algo que está ocurriendo en nuestros territorios desde Latinoamérica y el Caribe, Colombia, desde Colombia hasta Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, ¿cierto? Situaciones que estamos evidenciando en nuestro territorio, donde hay desplazamiento de comunidades y animales y también, ¿cierto? Una pérdida no económica que es una de las más importantes, pues desafortunadas, que es la pérdida de ecosistemas también y de biodiversidad, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a explorar las políticas de pérdidas y daños, la finanza y la justicia climática. Algo muy importante porque pues lo que acabamos de ver en este escenario anterior, en este momento anterior, es la evidencia, ¿no? Tanto un contexto de cambio climático como, como también, perdón, una evidencia, perdón, una conceptualización. Recordemos, pérdidas económicas y no económicas, eventos de evolución lenta y eventos que causan daños extremos inmediatos, ¿cierto? Ya tenemos, digamos, ese marco conceptual, esa evidencia también de datos, ¿cierto? Disculpen. Esa evidencia de datos, ¿cierto? Y ahora vamos a explorar lo que es la política de pérdidas y daños, las finanzas y la justicia climática. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se resuelven las pérdidas y los daños sobre la Tierra? Los gobiernos, las agencias humanitarias como la Cruz Roja y las agencias de la ONU como el Programa Mundial de Alimentos son los principales responsables de las pérdidas y los daños. Hablamos de una responsabilidad como acudiente primario frente a una situación, ¿cierto? La mayoría de las veces se trata de una respuesta a la catástrofe, a una asistencia humanitaria de manera inmediata, ¿cierto? Y las agencias humanitarias como la Cruz Roja y las agencias de la ONU como el Programa Mundial de Alimentos son, digamos, algunas de las agencias y programas que atienden de manera articulada, digamos, pero de inmediata las pérdidas y los daños. La mayoría de las veces se trata de una respuesta, como le decía, a catástrofe cuando el daño ya está hecho, en lugar de la prevención de la misma, ¿sí? Se trata de una ayuda de emergencia en forma de alimentos, refugio, atención sanitaria y agua potable. Sin embargo, el problema es que el sector humanitario carece de fondos suficientes, ojo con esto, para hacer frente a la creciente, ¿sí?, de la magnitud de las catástrofes climáticas. Estamos hablando de que hay una asistencia humanitaria, hay una asistencia inmediata a la catástrofe, a la situación, ¿cierto?
pero nos estamos viendo corto a la prevención, ¿cierto? De esta situación, ¿cierto? Se está brindando acompañamiento al refugio, a la atención sanitaria, un acceso al agua, atención para pues, poder ingerir agua potable, alimentos, ¿cierto? De forma inmediata, pero la prevención frente a estas catástrofes se está viendo sin fondos suficientes, ¿sí? Para la prevención. Entonces, algunas pérdidas y daños se abordan mediante proyectos y políticas de adaptación al clima, ¿sí? Por ejemplo, algunos proyectos de adaptación incluyen sistemas de alerta temprana que pueden enviar alertas a las comunidades cuando se acercan los desastres o la construcción de refugios de emergencia. Por estos proyectos no alcanza estos proyectos no alcanzan lo que es la escala de apoyo necesaria para hacer frente a las pérdidas y los daños, y el propio sector de la adaptación, en este caso en muchos países, pues no está financiado. Hay un mínimo recurso para la adaptación al cambio climático o simplemente no está financiado completamente. Entonces está claro que necesitamos una financiación más importante para actuar sobre el terreno, más allá del sector, de sectores humanitarios y de adaptación, ¿cierto? Que están poco financieros, ¿cierto? Poco financiados, perdón. Necesitamos una financiación independiente para hacer frente a las pérdidas y daños, ya que los esfuerzos actuales no son suficientes para proporcionar ayuda a las personas y comunidades afectadas, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando ya de algo con mayor profundidad, ¿cierto? Que estamos hablando de que nuestros diferentes sectores, ministerios, dentro de las políticas, hay un poco alcance frente a financiar estas pérdidas y daños desde la prevención, ¿cierto? Y pues estamos hablando ya de una situación de crisis financiera frente a la prevención de las pérdidas y los daños. Siguiente, por favor. A veces decimos que las pérdidas y los daños son el mayor problema de justicia climática del cual nunca hemos oído hablar. Afectan a muchas personas cada año y sin embargo suelen estar ausentes de las conversaciones sobre cómo afrontar el cambio climático. Las pérdidas y los daños afectan de forma desproporcionada a las personas del sur global. Ojo con este dato. Afectan de manera mayoritaria y afectando a personas del sur global en una mayor proporción, ¿sí? Que a menudo ya carecen de recursos para hacer frente a los impactos del cambio climático. No hay fondos destinados a las pérdidas y los daños y el sector humanitario ya está infradotado. Es el principal responsable de atender las pérdidas y los daños provocados por el clima, y además, los países ricos han bloqueado históricamente las propuestas de los países en vía de desarrollo sobre mecanismos de financiación sólidos para pérdidas y daños en las negociaciones climáticas de la ONU. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces, aquí abordaremos un tema, digamos, de importancia, ya que nos da vamos a la raíz del asunto, vamos a explorar esta situación desde su fuente, desde a dónde está originando, digamos, esta situación estructural, por qué los países ya desarrollados se oponen a un financiamiento, se oponen a un financiamiento de las pérdidas y daños. Empezamos a ver ya estructuralmente por qué empieza a existir eh, pocos fondos o limitados fondos destinados a las pérdidas y los daños, ¿cierto? Y, digamos, ya encontramos un sector humanitario ya demasiado dotado para atender situaciones de emergencia que realmente es importante, pero ya pierde ya su nivel de alcance, ¿cierto? Y queda desfinanciado lo que es la prevención, ¿no? Que es vital, ¿cierto? Para, eh, digamos, prevenir las pérdidas y los daños. Entonces, tenemos muy importante aquí hablar de lo que es el colonialismo y la explotación de los trabajadores por parte de la clase rica, hay que hablarlo así, han dejado al mundo en un estado de creciente desigualdad. Las pérdidas y los daños afectan de forma desproporcionada a los pobres del mundo y a las comunidades marginadas,
aumentando las desigualdades y las injusticias. Las personas que soportan la carga de las pérdidas y los daños son las que menos han contribuido a causarlo, ¿cierto? Mientras tanto, los países que se benefician de la continua explotación y contaminación siguen sin hacer nada para ayudar. Las pérdidas y los daños los pagan las personas más afectadas. Quiero oír sus voces también frente a esta, si realmente lo que estoy diciendo yo es real o simplemente es algo, otra lectura o otra visión de lo que está pasando que no está, digamos, contextualizada. Repito, las personas que soportan la mayor carga de las pérdidas y los daños son las que menos han contribuido a causarlo. Mientras tanto, los países que se benefician de la continua explotación y contaminación siguen sin hacer nada para ayudar y las pérdidas y los daños los pagan las personas más afectadas. Por aquí Germán nos comparte, la industrialización es la causa principal del calentamiento global, sucede en el norte, sí, es algo que lo evidenciamos mayoritariamente en estos países del norte global, sí, se trata entonces ya de ver el territorio, ver nuestro mapa global, de que las personas del sur están recibiendo un mayor impacto, ¿cierto? Tienen menos capacidad de adaptación y mitigación y pues por ende tienen menor capacidad para poder prevenir las pérdidas y los daños, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, dentro de las negociaciones de las Sí, Naciones y que Unidas, sí, claro, por, por ahí preguntaban en el chat si es que se puede aportar con otros puntos de vista y por claro supuesto que que sí, sí. claro Y que sí. también al final de la clase también vamos a tener un espacio para reflexiones, preguntas, etcétera. Pero pueden levantar la mano y Ujú. les vamos dando el pase. Ahí Rubén y después Alejandro. Gracias por darme la palabra. Siempre hay algún término que me gusta un término que me gusta repetirlo en todos los lugares que voy y no me canso de hacerlo porque nosotros somos los más afectados, que es la deuda intergeneracional. Y siento que tiene que ir de manera transversal en todos los temas porque nosotros somos los jóvenes los más afectados, ¿no? Los de las anteriores generaciones han consumido nuestros recursos y nuestras oportunidades que hoy en día son escasas para nosotros, ¿no? Como comentario. Gracias. Gracias, Rubén. ¿De dónde te conectas? De Bolivia. De Bolivia. Súper. Genial. Gracias, Rubén. Esa Alejandro, deuda intergeneracional clave, clave también importante emplazar la que es la conversación, ¿no? La conversación sobre esa entre nuestros adultos mayores, la juventud, la adolescencia y poder hacer espacios donde puedan converger esas conversaciones, esos saberes y esas energías también joven, también frente a esta temática clave ahí. totalmente. Alejandro, Primero, muchas gracias Esteban por esa excelente exposición y muchas gracias a los colegas por este interesante espacio de conversación. Yo creo que todos aprendemos y a todos nos enriquece definitivamente. Yo soy Alejandro Alemán, soy el coordinador de CAN en América Latina. Sumamente interesante la presentación de Esteban. Yo comparto la mayoría de sus puntos de vista. Únicamente tengo una observación en relación al rol del sector humanitario en la gestión de las pérdidas y daños. A mí me llamó la atención durante la COP27 la intervención de Colombia, una de las intervenciones de la representante de Colombia, cuando se refería al rol del sector humanitario y las pérdidas y daños. Y, y yo me identifiqué mucho con esa intervención de la representante de Colombia cuando ella decía es que el tema de pérdidas y daños tiene que ver más con una deuda histórica. La gestión humanitaria hasta este momento está vista como un punto desde una óptica de asistencia, es asistencia humanitaria. Es decir, es el bueno que llega a salvar a la víctima y te doy asistencia porque soy buena gente
y vengo a salvar a los pobres que están siendo afectados por este fenómeno. Entonces decía la representante de Colombia, no, hay una responsabilidad histórica detrás de esto. No es que viene el sector humanitario a salvarme, es que vos, responsable histórico de esto, tenés que compensarme por estos daños que me estás ocasionando. Entonces yo solo quería llamar la atención, colegas, en relación a que cuidado con el rol que le damos a la asistencia humanitaria en la gestión de las pérdidas y daños. Mi punto de vista muy personal, y creo que lo comparte la mayoría de acá en América Latina, es que la gestión humanitaria puede ser una parte del abordaje del problema. Pero el fondo del tema es que esto no es una dádiva, no es una limosna, no es que vienen los ricos y poderosos, buena gente, a auxiliarnos, sino es que tienen esa responsabilidad. Y en el tema de pérdidas y daños entra un tema fundamental que es el de compensación. Y esa compensación es lo que debemos de seguir demandando y que sea de correspondencia con la responsabilidad histórica que tienen. Es como que yo incendie la casa de mi vecino y me aparezca un chaleco de bombero, aquí vengo a apagarte el fuego y me tenés que agradecer. No, es que mi vecino me demanda que yo le pago su casa porque yo se la incendié. Y así es que vemos las pérdidas y daños. Muchas gracias por este espacio y gracias, Esteban, por esa excelente intervención. Solo quería aportar eso, que quizás es un punto de vista un poco distinto, pero que en todo caso creo que a lo mejor enriquece, pues aporta, ¿no? Y muchas gracias por tu excelente presentación, que realmente enriquece mucho. Gracias. Gracias, Alejandro. No, atentos a lo que sigue, que también es muy importante para ir entendiendo desde una mirada, ¿cierto? Eh, Panorámica general sobre las pérdidas y los daños, pero y clave lo que dice también Alejandro sobre una deuda histórica. Lo estamos viendo ahí en la gráfica. Esto es una gráfica que nos muestra la evolución de cómo ha ido el colonialismo avanzando desde su momento inicial o desde su momento ya registrado en los años de 1600, cómo las diferentes colonias avanzaron, 1400, cuando llegaron a América las diferentes imperios, ¿cierto? Y cómo llegaron a África y cómo han, digamos, ido avanzado esas lecturas desde el norte global hacia el sur, a cómo debemos, digamos, representarnos o vernos o mirarnos, ¿cierto? Aquí en el sur global y frente también a una modelo extractivista, que hay que hablarlo, un modelo extractivista, un modelo capitalista que afecta, digamos, negativamente a países del sur global y en esto lo podemos ver claramente, claramente en lo que es la crisis climática. ¿Listo? Entonces continúo con la presentación, porfa. Dentro de las negociaciones de la ONU, ¿cierto? Sobre el clima, tenemos el Mecanismo Internacional de Varsovia, el Warsaw International Mechanism, es el principal lugar donde se discute la política de pérdidas y daños dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas, y sus principales funciones son mejorar el conocimiento y la comprensión, reforzar el diálogo y la coordinación, mejorar la acción y el apoyo, incluyendo la financiación, la tecnología y el desarrollo de capacidades. Además, también tenemos el artículo 8 del Acuerdo de París, que establece que los países deben mejorar la comprensión, la acción y el apoyo en materia de pérdidas y daños. ¿Listo? Empezamos a ver argumentos de política, fundamento, muy claro para cuando hablemos de nuestro discurso, hablemos con una conversación, un diálogo, un debate, una discusión, lo hablemos también fundamentado en artículos, lo hablemos fundamentados en acuerdos internacionales que en muchos países latinoamericanos nuestras constituciones lo acogen dentro de un bloque de constitucionalidad, es decir, lo cogen como una ley suprema, como si fuera nuestra constitución y es aplicable y vinculante a nuestra normatividad. Obviamente revisen dentro de sus países, en el caso de Colombia, sí lo acoge, digamos, muy de manera vinculante estos acuerdos internacionales que son ley para las partes, ¿no? Entonces, importante el Acuerdo de París, donde invoca que los países deben mejorar la comprensión, la acción y el apoyo en materia de pérdidas y daños. Empezamos a ver desde ahí, ¿no? Siguiente, por favor.
Entonces, los estudios sobre la financiación de las pérdidas y los daños estiman que en el 2020 el coste de las pérdidas y los daños inducidos por el clima era de 100.000 y 400.000 millones de dólares. Diversas estimaciones indican un daño financiero de al menos 300 a 600 millones de dólares en 2030 para los países en desarrollo, sin incluir las pérdidas y los daños no económicos, como la pérdida de biodiversidad o la reducción de la movilidad humana. Para 2050 se calcula que estos daños alcanzarán entre 1 y 2 billones de dólares anuales. Pilas a la cifra. Dado el elevado coste económico de qué financiación, dado el elevado coste económico, de qué financiación se dispone para hacer frente a las pérdidas y los daños. Entonces, si tenemos estos datos económicos, ¿cierto? De presupuestales, perdón, de económicos, de cifras, de pérdidas y sin calcular la pérdida de la biodiversidad y la reducción de la movilidad humana, ¿cierto? Entonces, ¿de qué financiación se dispone para hacer frente a las pérdidas y los daños? Bueno, los marcos climáticos internacionales no han dedicado ni un solo dólar a los fondos designados para pérdidas y daños. No está claro cuánto hay disponible de los fondos humanitarios, de adaptación y de desarrollo porque no se contabiliza. Sin embargo, dado el monto de pérdidas económicas y no económicas, así como la magnitud del sufrimiento humano, está claro que los fondos existentes son insuficientes, ¿sí? Y dejamos de calcular muchas cosas. Él decía el sufrimiento humano, los daños morales, extramorales, los daños futuros, ¿sí? Porque hoy puedo sentirme bien con un golpe, o sea, puedo sentirme bien si se me lesioné, pero ya el otro día me siento mejor, pero no calculamos lo que puede ocasionar de manera prolongada en el tiempo ya cuando tenga esas secuelas, cuando pues ya llegue la edad. Podemos estar jóvenes hoy, pero ya cuando llegue la edad de esos daños, ¿cómo se calcularon en su momento? ¿Sí? Cuando se ocasionó una inundación, un desbordamiento, un ciclón y me afectó también de manera física y corporal mi, mi cuerpo, ¿no? Siguiente, porfa. Entonces, los países en desarrollo, en mayoría latinoamericanos y del sur global, llevan años pidiendo a los países desarrollados que financien las pérdidas y los daños. De hecho, la primera mención de la financiación a pérdidas y daños en las negociaciones climáticas de la ONU tuvo lugar en 1991, cuando un grupo de pequeñas naciones insulares en desarrollo propuso un fondo común para ayudarles a hacer frente a los efectos de la subida del nivel del mar. Algunas de las naciones más afectadas por el cambio climático, como las naciones insulares y los países menos desarrollados, han sido los más firmes defensores de la acción sobre pérdidas y daños. Es decir, las naciones insulares que ya tienen, como se dice en muchos términos latinoamericanos, el agua en el cuello, son los países con menos desarrollo, ¿cierto? Han sido los más firmes defensores de la acción sobre pérdidas y daños. Sin embargo, 2 décadas después, los países en vías de desarrollo aún no han recibido la financiación que necesitan para abordar eficazmente las pérdidas y los daños. Han hecho repetidas propuestas para que esa financiación se proporcione a través del marco climático de la ONU, pero estas propuestas han sido bloqueadas por los países desarrollados ricos que tendrían que proporcionar los fondos, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Mm? Los países desarrollados, por su parte, se oponen generalmente a la idea de proporcionar financiación adicional para hacer frente a las pérdidas y los daños. Estos países, por ejemplo, vamos a nombrarlos: Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón, Australia, son los que más han contribuido a pérdidas y daños con su continua contaminación y han ganado mucho dinero mientras lo hacen y mientras lo hacían anteriormente y mientras lo continúan haciendo. Utilizan todo tipo de argumentos para oponerse a la nueva financiación de pérdidas y daños. Vemos argumentos, por ejemplo, en escenarios de la COP, por ejemplo, ya proporcionamos muchos fondos para la acción climática, ¿cierto? Que es verdad, a través de nuestra financiación para la adaptación y el desarrollo, ¿cierto? No vemos, ellos argumentan que no ven cómo la adaptación y la pérdida de los daños son diferentes.
y no sabemos a qué se destinará el dinero. ¿Sí? ¿Terminará alguien? No, creo que se prendió el micrófono. Dale nomás, Oh, Esteban, gracias. vale, pero al final la decisión es política. Los países desarrollados no quieren financiar las pérdidas y los daños porque saben que será caro y no quieren asumir la responsabilidad de su contaminación histórica y de décadas de inacción climática. Entonces, ante esta enorme injusticia climática, ¿qué podemos hacer para avanzar? Sí, ajá. ¿Qué podemos hacer entonces para avanzar? Hay varias maneras de afrontar las pérdidas y los daños. La primera es presionar a los gobiernos con mayor recurso económico para que den un paso adelante y proporcionen financiación para pérdidas y daños. Hay muchas propuestas sobre la mesa, desde la creación de un nuevo mecanismo de financiación para pérdidas y daños hasta la canalización de la financiación para pérdidas y daños a través de los fondos climáticos existentes, como el Fondo Verde para el Clima. Lo importante es que los países ricos se comprometan a financiar lo suficiente para satisfacer las necesidades de la gente sobre el terreno. También es vital que este dinero llegue a las comunidades que más lo necesitan, porque los que ya están más sistemáticamente oprimidos suelen tener problemas para acceder a financiación climática. En segundo lugar, los gobiernos pueden avanzar en materia de pérdidas y daños a través de una nueva iniciativa denominada la Red de Santiago sobre pérdidas y daños. Los países acordaron crear la Red de Santiago en la COP25 del 2019, pero aún no está en marcha. El objetivo de la Red de Santiago es proporcionar apoyo técnico a los países para hacer frente a las pérdidas y los daños sobre el terreno. Esto podría, digamos, significar cualquier cosa, desde ayudar a los países a desarrollar mejores planes de respuesta a los desastres, hasta apoyar a las personas desplazadas por los desastres climáticos. Eh, pero la capacidad de la Red de Santiago para actuar sobre el terreno dependerá de que se establezca de forma correcta, de modo que tenga la estructura adecuada y los recursos suficientes para poder satisfacer la creciente escala de necesidades de pérdidas y daños en todo el mundo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, el año pasado la coalición de jóvenes de pérdidas y daños se propuso incidir sobre la COP27 para que tuviéramos dos grandes hitos que determinaran el éxito. Avanzar los gobiernos y proporcionar una nueva financiación para pérdidas y daños a la escala requerida y crear la red de Santiago sobre pérdidas y daños de manera que sea eficaz para satisfacer las necesidades de la gente sobre el terreno. El punto muerto se rompió en la conferencia de las partes de la COP27, las negociaciones internacionales sobre el clima en noviembre del 2022 mediante una decisión sobre nuevos arreglos de financiación sobre pérdidas y daños, incluido un nuevo fondo, reflexionando sobre las necesidades de financiación. Por ejemplo, la ministra de Medio Ambiente de Maldivas, Amnita Shauna, argumentó en la COP27 que el número requiere un mosaico de soluciones. A medida que un comité de transición comience a reunir recomendaciones para hacer operativo este mosaico de arreglos de financiación, varias preguntas críticas requieren el conocimiento de la comunidad científica, argumentó ella. ¿Sí? Entonces, pues vemos que un país subdesarrollado en estos términos advoca, ¿cierto? Manifiesta, digamos, de que esto requiere de un mosaico de soluciones, diferentes contrapartidas, a medida de que pueda avanzar, digamos, una real y certera financiación de las pérdidas y los daños. Siguiente, porfa. Entonces, por eso estamos construyendo un poderoso, digamos, movimiento juvenil para exigir a los líderes mundiales que tomen medidas para afrontar las pérdidas y los daños. Sabemos que el mundo tiene que dejar de quemar combustibles fósiles si queremos tener la oportunidad de tener un futuro seguro, pero las pérdidas y los daños están ocurriendo ahora. Hemos visto los efectos devastadores del cambio climático en nuestros propios países y comunidades, así que necesitamos que los grandes
contaminadores rindan cuentas para corregir los errores que han cometido contra las personas más afectadas por las pérdidas y los daños. Imaginamos un mundo en el que los impactos de las pérdidas y los daños se aborden de forma equitativa, un mundo en que los países desarrollados asumen la responsabilidad de su enorme contribución a la crisis climática, tratando las pérdidas y los daños con un sentido de urgencia, un mundo en el que se respeten los derechos de las generaciones futuras a un clima seguro. Imaginamos comunidades prósperas en las que las personas tengan cubiertas sus necesidades y se cuiden mutuamente y estén capacitadas para prevenir y responder a los desastres climáticos, ¿cierto? Y por eso la coalición por la coalición juvenil de pérdidas y daños tiene unas demandas muy particulares y especiales que quiero compartirles con ustedes. Y entre ellas es exigir que los gobiernos den un paso al frente y den prioridad a la acción sobre las pérdidas y los daños. Ha llegado el momento de poner fin al retraso y empezar a hacer todo lo posible para financiar las pérdidas y los daños. Exigimos también que los gobiernos ricos se comprometan a aportar nuevos fondos para hacer frente a las pérdidas y los daños. Exigimos un nuevo mecanismo de financiación para pérdidas y daños que ayude a que el dinero llegue a la gente de forma equitativa. Exigimos que se incluya a los jóvenes de forma significativa de cualquier toma de decisiones sobre pérdidas y daños. Es nuestro futuro y no somos una foto más. Necesitamos que los gobiernos nos escuchen y también pedimos que los gobiernos se reúnan con nosotros para que podamos compartir nuestras historias y demandas con quienes tienen tanto poder para tomar decisiones que afectan a nuestro futuro. ¿Cuál es el plan para ganar estas exigencias? Necesitamos que todo el mundo, si queremos ganar en financiación de pérdidas y daños, nuestro plan para ganar tiene tres pilares principales. En primer lugar, presionamos a políticos, gobiernos para que tomen medidas sobre la financiación de las pérdidas y los daños mediante campañas y movilizaciones. En segundo lugar, concienzamos también al público sobre las pérdidas y los daños mediante historias convincentes, reales que están ocurriendo en nuestros territorios y comunidades. Y también hacemos comunicaciones digitales. En tercer lugar, construimos un movimiento masivo de jóvenes para difundir el mensaje a lo largo y ancho, ¿cierto? Entonces, la invitación está, si tienes menos de 35 años y buscas una forma de involucrarte directamente con la coalición juvenil de pérdidas y daños, siempre está buscando nuevos voluntarias, voluntarios y voluntarias. Te invitamos a unirte también a nuestro equipo. Te enviaremos a través del chat también un seguimiento con más información para compartir. Y también invitamos a todos los y las activistas y defensores del clima a hablar sobre pérdidas y daños en sus propias redes. Hay algunas formas de integrar la financiación de las pérdidas y los daños como una demanda de nuestra propia campaña. Puedes crear tu propia campaña, tu propia movilización, acción, ¿cierto? Para integrar la financiación a las pérdidas y los daños. Entonces, bueno, los mensajes que nos llevamos para hoy, dentro de las principales conclusiones, es las pérdidas y los daños se refieren a los perjuicios causados por el cambio climático, tanto económicos como no económicos y de aparición inmediata o lenta. Las pérdidas y los daños son fundamentales para el artículo 8 del Acuerdo de París y son el centro de atención del Mecanismo Internacional de Varsovia, ¿cierto? Y también la COP28 es la oportunidad, esta COP que sigue ya en noviembre de este año, es la oportunidad de concretar acciones ambiciosas de pérdidas y daños y desarrollar una ventana de financiación. Usted puede ayudar creando presión política y conciencia pública en torno a las temáticas de las pérdidas y daños y uniéndose también a nuestro movimiento por la justicia climática. Con esto, pues, termino nuestra presentación. Y ahora también pues abrimos espacios para preguntas y respuestas también por parte de ustedes. Muchas gracias, Esteban, por tu presentación muy completa. Creo que lograste abordar la complejidad de temas que se presentan cuando hablamos de las pérdidas y los daños. Por ahí tuvimos una muy buena intervención que en el fondo nos viene a hacer reflexionar, bueno, cuál es el legado histórico respecto a esto.
cómo observamos en el fondo esta problemática, si la vamos a observar desde el punto de la ayuda humanitaria o realmente ya vamos a empezar a discutir quiénes son los principales causantes de estas pérdidas y daños y quiénes son los que deberían pagar por esto y también cómo podemos acceder los países que estamos en vía de desarrollo, em, países que son insulares, ¿verdad? Que viven esto como en carne sumamente difícil, complejo, eh, pueden acceder a esos fondos y en el fondo como los países que han sido emisores históricos y que también son grandes emisores el día de hoy, van a hacerse cargo de eso. Así que abrimos las preguntas. Ahí veo que Priscila ya tiene la mano levantada. Pueden abrir su micrófono, ojalá puedan prender las caras, o sea, las cámaras para verle las caras y quizás dialogar este últimos minutos. Hola, Ah, y muchas también, gracias por la perdón, presentación. Priscila, un gusto. Tranqui, dale. sí, no, es que ahí está como el contacto de Barranquilla más 20, pero también muchas personas en el chat están preguntando cómo se pueden unir, entonces quizás Esteban puede enviar el link mientras tanto en el chat y comenzamos la conversación. Gracias, Priscila, dale nomás. Claro que sí. Listo. No, Esteban, muchas gracias por la presentación, súper completa. Yo en realidad nada más quería preguntarte desde la perspectiva de ustedes, como cuál que tienen experiencia en este tema, ¿cuál entonces crees que va a ser como el punto de frente a 18? ¿Cuál crees que sea como ese punto que los estados y demás actores deben de ir a atacar para avanzar en materia de daños y pérdidas? Esa sería mi pregunta. Gracias, Priscila. ¿De dónde te conectas? De Costa Rica. Costa Rica. Pura vida, qué chévere. Pura Gracias. vida. Gracias por tu intervención. Pues sí, mira, la coalición por los derechos sexuales, perdón, la coalición, pues es otra coalición, los sexuales y reproductivos, la coalición eh, de jóvenes de pérdidas y daños están exigiendo, digamos, para este escenario que se viene en COP, digamos, no quiero utilizar la palabra agresiva, pero creo que la palabra en términos de acción no violenta, ¿no? Pero sí es una palabra que pone, que quiere que los gobiernos den un paso al frente y den prioridad a la acción sobre las pérdidas y los daños. Digamos, este es un momento ya, digamos, que tiene que poner fin al retraso y empezar a hacer todo lo posible para que puedan financiar, ¿cierto? Este escenario es clave para ello. Exigir a los gobiernos ricos, claro está, a los países que tienen, digamos, esa capacidad económica, que han contribuido a la contaminación, al calentamiento global, como ya lo eh, hemos conversado, ¿cierto? Que se comprometan a nuevos fondos para hacer frente a las pérdidas y los daños, ¿cierto? Y también, pues que la COP28 es la oportunidad de concretar acciones ambiciosas, ¿no? Y desarrollar una ventana de financiación, ¿sí? Eh, Esto, digamos, es como un escenario de exigencia que se hace a los gobiernos para que puedan, digamos, movilizar esos recursos que se necesitan, crear el fondo específico para ello. Y es la expectativa en esta COP28 que se va a desarrollar ahorita en este momento con muchas, ¿cómo lo nombrarían ustedes? O con muchas controversias en cuanto a que la presidencia está a cargo de alguien que hace parte del sector de fósil. Entonces, pues imagínense, entonces es algo que tiene que ir en escalada para exigirse y poder, digamos, comprometer esa ventana histórica que se necesita para financiar las pérdidas y los daños en esos países del sur global. Muchas gracias. Podemos pasar quizás a Agustina Benítez y después viene Jefferson. Sí, yo quisiera saber cuál es el pensamiento que se tiene respecto a que ahora mismo no se están cumpliendo, por ejemplo, los objetivos de financiamiento que se tenían
para el cambio climático, bueno, para los países en desarrollo en general, ¿cómo se prevé abordar un nuevo desafío de financiamiento que serían las pérdidas y daños, siendo que los primeros no se están cumpliendo? Está silenciado, Esteban. Perdón. Gracias. Mafe, ¿compartiste? ¿Quién compartió? Agustina. Agustina, gracias. Gracias por tu intervención. Mira, hubo un punto muerto también el año pasado en la conferencia de las partes en la COP27, ¿cierto? Las negociaciones, digamos, en noviembre tomó unos arreglos financieros importantes en pérdidas y daños, incluyó un nuevo fondo, pero hubo una reflexión, la que anotábamos también, sobre la ministra de Medio Ambiente de Maldivia, en que argumentó que esta COP27 pues requiere, digamos, de muchas más soluciones de un fondo especial y específico, ¿sí? A medida que, digamos, hay un comité de transición, ¿cierto? En este momento, para buscar esa ventana de financiamiento específica, ¿sí? Que no existe, ¿cierto? Entonces, ya sea, o sea, es como avances que se han hecho en cuanto a estructura o a cuanto a andamiaje, lo diría yo, ¿cierto? Para poder buscar esa ventana de financiamiento, es decir, pasos muy lentos, obviamente, como se evidencia, de poder destinar un fondo, ¿sí? Que no es algo exclusivo, una ventana específica de la convención para poder aportar a las pérdidas y los daños, ¿cierto? Pero sí es un avance, obviamente, se reconoce como un avance, pero no es lo concretamente que se está solicitando, que es esa ventana de financiamiento exclusiva para las pérdidas y los daños, donde comprometa a los países del norte, a los países que han contribuido a esta situación, pues puedan comprender los fondos suficientes para poder abordar las pérdidas y los daños. ¿Sí? Me hago entender ahí hasta ese punto, digamos, arreglos dentro del marco de la Convención de Cambio Climático se han avanzado, pero digamos no ha concretado realmente ese canal específico para las pérdidas y los daños, ¿sí? Como lo decía, es un mosaico de soluciones que se necesitan y a medida que ese comité que se ha creado empiece a reunir recomendaciones para hacer operativo, digamos, ese mosaico de arreglos financieros, pues hay varias preguntas críticas que requieren de conocimiento de la comunidad científica también porque pues los países exigen respuestas para poder crear esa ventana. Estos países del norte, como por ejemplo, ¿por qué si ya financiamos para cooperación para el desarrollo, por qué otra exclusiva para pérdidas y daños? Entonces compromete ya también a una comunidad científica poder, ¿cierto?, argumentar y sustentar esto de manera clara para crear ese fondo, ¿no? Muchas gracias, Esteban. Igual, Jefferson. igualmente quiero compartirles artículos relacionados a esto muy actuales porque esto es un tema muy de actualidad, o sea, muy, digamos, que ya se avecina la COP, entonces pasa por también, digamos, actualizaciones muy claves. Quiero compartirles artículos aquí por el chat o no sé si contigo, Buenísimo. Sofía, les comparto estos Sí, artículos claves también para que tengan esa lectura también de estas novedades que frente a esta adecuación del fondo, ¿no? Adecuación de esa ventana particular para las pérdidas y los daños. claro. Puedes compartirlo por el chat y también yo lo reenvío al chat, a los Vale, chats de WhatsApp de la RCOI y se suman también al Padlet que tenemos de bibliografía. perfecto. Em, Dale Jefferson, igual acá Priscila tiene como una réplica. Dice entonces, este nuevo mecanismo de financiamiento de pérdida y daño no sería el mismo del que se habla respecto a adaptación. Ujú. Eso pregunta Priscila Ok, en el Hola, chat. hola, buenas tardes. Jefferson Esmeralda, les saluda desde Ecuador. Sí, justamente mi pregunta va relacionado al tema anterior que trataron. Mi pregunta es, ¿cuáles son las sanciones por incumplimiento de las metas en víspera del 2030 para los países desarrollados, los cuales no han cumplido en su totalidad? También algo muy relacionado, las formas y el tiempo de los países desarrollados, digamos, de qué forma van a compensar a los países en vía de desarrollo por las pérdidas y daños que han sufrido, como por ejemplo ahorita en Ecuador.
en la provincia donde yo me encuentro, Esmeraldas. Hace un par de días sufrió inundaciones, obviamente a causa del fenómeno del Niño, y se vieron afectadas diferentes familias y perdieron casi todo. Entonces, más va a costar la reparación, en este caso por parte del país, y le va a costar justamente al país, obviamente, de Ecuador, y los países desarrollados no van a contribuir en este caso. Entonces, más van a perder financiamiento económico por no querer aportar justamente al acuerdo. Gracias. Jefferson, ¿cierto? Sí, Gracias, Jefferson, por el aporte. Pues sí, mira, como lo decía Agustina, acabo de compartir este artículo también ahí para que pues lo consulten, porfa, también para ampliar esta información que estamos compartiendo hoy, ¿cierto? Pero eso, como tú dices, necesita también tanto una adecuación, andamiaje, le diría yo, estructural en términos de cómo se va a financiar estas pérdidas y los daños, ¿cierto? Pero cómo también se va a bajar al territorio, ¿no? Porque aquí en muchos casos tenemos en nuestros países en Latinoamérica que tenemos asistencia frente ya a lo que tú dices cuando ya se ocasiona una situación, ¿cierto? De riesgo, cuando ya pasa la situación en términos de desastre o evento natural, ¿cierto? Ocurre ya y ahí empieza a llegar, digamos, la asistencia. Muchas veces hemos escuchado los kits de ayuda, las camillas, las carpas, la atención prioritaria, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la prevención? Lo que tú decías con Esmeraldas para lograrte entender, ¿cierto? Que es, pues, cómo se empieza a calcular ese daño no económico y económico también frente a una situación que se presentó, ¿no? Una situación de desastre que se presenta. Entonces también se necesita estructurar en nuestros países también esas políticas internas, normatividad interna para poder que ese recurso, ese fondo también pueda tener esa destinación o esa competencia empiece ya, digamos, a poder, pueda exigirse a través de nuestras políticas nacionales y locales también, municipales. Muchas gracias, Jefferson y Esteban, por la respuesta. Andrés, Bueno, sí. Bueno, yo quería preguntarle a Esteban cómo ve el panorama, digamos, de pérdidas y daños, pero específicamente en la movilidad, ¿verdad? La movilidad en el contexto de pérdidas y daños, porque eh, entiendo que tal vez el tema de pérdidas y daños se ha ido más por otros impactos que pueden ser como más fáciles de relacionar, pero es estas movilidades que se dan a, a causa de la pérdida de daños de ciertos estilos de vida. Y bueno, es que quisiera saber cuál es el panorama, cómo ves el panorama para las negociaciones de la COP. Ujú. En términos de movilidad humana, ¿no? ¿Me comentas? Exacto. Sí. Claro, pues ahí entra también una discusión que es muy álgida también y que cada día está tomando mayor fuerza, que es el tema de los refugiados climáticos, ¿sí? O migraciones climáticas, producto del clima, que evidentemente tienen digamos, una importancia eh, especial frente que ya, digamos, diferentes países estaba, digamos, avanzando en el reconocimiento. Algunos no se reconocen. Aquí, por ejemplo, en Colombia reconocemos el desplazamiento por conflicto armado, desplazamiento por eh, violencia, sí, pero no reconocemos ese desplazamiento por desastre, eh, por un evento natural, ¿cierto? Entonces ahí es también pues, la complejidad también del asunto, que necesitamos también armar esa estructura también de política nacional, de políticas internas para poder abordar esos conceptos y digamos, esas em, migraciones climáticas, ¿sí? Desde el sujeto, ¿no? Desde el sujeto, que pueda tener también
el reconocimiento, la legitimidad y también pues como su atención, ¿no? Y prevención, pero yo creo que es un punto, es una lanza de punta para poder avanzar en el reconocimiento de las pérdidas y los daños a nivel nacional y subnacional, ¿sí? Entonces, importante, sé, si no me equivoco, pero que me quiero que también me amplíen ustedes también información clave es dentro del panorama de COP28 ya hay un grupo especial para este tema dentro de un grupo de discusión y también se desarrollan diferentes side events también en cuanto a migraciones climáticas donde se aborda y se moviliza el tema para que también los negociadores puedan incidir y puedan también marcar esas posiciones nacionales frente al reconocimiento de movilidad humana por efectos negativos del cambio climático. Muchas. Perdón, Ay, en esta dale, de Esteban. Oxfam, aquí donde se dice la vida entre pérdidas y daños, un enfoque Centroamérica, aquí se relaciona, digamos, ese tema que tú comentas. Eh, Dale una lectura a esta también, y si quieres me compartes al correo también alguna otra perspectiva también para poder sumarle a esta presentación y desde tu territorio también sería clave también que puedas aportar acá. Muchas gracias. Vamos a continuar porque veo que surgen más preguntas. Tenemos unos minutitos más, así que Denzel, si quieres preguntar, y después Sergio. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, mi nombre es Denzel, soy de la República Dominicana. Una preguntita para Esteban. Esteban, ¿consideras tú o ves la posibilidad desde la RCOE podamos marcar un antes y un después o un precedente que sirva para la COP28, para que se tome en cuenta lo que es la financiación para lo que es pérdidas y daños de parte de esas grandes potencias mundiales que son las que más daño han hecho y que son las que se niegan hoy en día a potencializar lo que son los financiamientos para tratar de corregir parte de esas pérdidas y daños en los países específicamente como República Dominicana, que es un estado insular y que el fenómeno del niño, que es lo que está ocurriendo ahora, no ha investido de una manera tan drástica y hemos tenido tantas pérdidas y tantos daños, y a raíz de lo mismo lo que es el sargazo, que en nuestras costas se acumula por miles de toneladas y que se ve afectada lo que es la parte del sector turístico. ¿Crees y considera que desde la RCOI podamos nosotros marcar ese antes y ese después? Clave. Gracias, Denzel, y por esa intervención. Es clave que desde la RCOI se pueda avanzar también en esa posición de este mecanismo de consulta que tiene la RCOI también, poder manifestar esa situación de pérdidas de años ayudaría, o sea, es clave que pueda movilizar el, digamos, esta mirada y estas recomendaciones que ha hecho, digamos, la coalición de jóvenes de pérdidas y daños y poder dar esas recomendaciones y esas conclusiones desde el encuentro de RICOI para poder incidir en movilizar esos recursos y movilizar ese fondo especial para las pérdidas y los daños. Es clave que RICOI se comprometa también a poder pues, incidir en este aspecto, en esta temática. Es importantísimo. Totalmente de acuerdo. Bueno, contar igual que uno de los ejes principales de la RCO y de las temáticas es pérdida y daños. Hay un grupo que está trabajando en ello, quienes por ahí también voy a mandar los links de WhatsApp, quienes se quieran unir al grupo pueden hacerlo. Así que eso, seguimos con la pregunta de Sergio y quizás ya empezamos a cerrar nuestra conversación. Hola, buenas noches con todos. Bueno, la pregunta es ¿cómo ser parte de los equipos de la coalición de pérdidas y daños? Porque una cosa es recibir los correos con información, pero otra cosa es
en el marco de la gobernanza y el empoderamiento, pues también ser parte de la construcción de las agendas y las propuestas. Porque a mí me hace harto ruido que en varios eventos, por ejemplo en el evento de Escazú, los gobiernos nacionales están apuntando a todo el norte global, que no hay que desconocer la deuda histórica que se tiene, pero también hay acciones locales, nacionales, que también han aportado a la crisis climática. Entonces, en algún momento decíamos, su norte global de los estados para nosotros son todos esos gobiernos que han pues vulnerado históricamente, por ejemplo, a los pueblos indígenas, que siguen siendo los que menos espacios ocupan de participación y incidencia, cuando ellos son quienes han defendido hasta ahora los territorios y están afrontando con mayor fuerza la crisis climática y sus efectos con pérdidas y daños, ¿no? Me he visto y he visto en todos estos procesos que muchos espacios son muy difíciles de acceder, y creo que se conforman con mandarnos la data, mandarnos la información de esto estamos haciendo, y pues nada, no hay cómo ser parte de la construcción de las propuestas para que las políticas, las acciones y los movimientos también sean pues nacidos o reproducidos desde los territorios, porque también tenemos otra forma de ver, que no digo que queremos imponer nuestra forma, sino generar un diálogo intercientífico, un diálogo diplomático entre los pueblos. Entonces, ¿cómo generamos o qué espacios existen en este caso de pérdidas de daños, entendiendo que es si bien tiene un proceso muy, muy histórico desde los comienzos de los diálogos de cambio climático, hace como hace casi como 30 años, pero que recién el año pasado ha generado grandes cambios con Network Santiago y otros grandes procesos en la COP27. Cómo ahora se pueden articular las juventudes, si bien alguien lo decía, un compañero también de mi país, pero también las juventudes de los territorios, que también históricamente han sido vulnerados y siguen siendo. Gracias, Sergio. Aquí en el chat acabo de dejar también el enlace para acceder a la red de jóvenes por las pérdidas y los daños, la coalición de jóvenes de pérdidas y daños, perdón. Ahí pueden acceder, aquí, inscribirse y bueno, hay un proceso que se lleva a cabo para pertenecer a la red. Mm, lo que tú dices es clave, digamos, dentro de este escenario de pérdidas y daños, pues entran también lo que son las migraciones climáticas, como le decía el compañero, entra también una narrativa frente a lo que está sucediendo y también entra también el reconocimiento de lo que hablábamos, de las pérdidas no económicas, de los saberes ancestrales, de los pueblos étnicos también frente a lo que sucede cuando pues, hay un evento natural y pues genera pérdidas y daños, ¿cierto? Y pues bueno, esa pérdida, ese conocimiento local, ancestral, pues es irrecuperable, ¿no? Cuando ya se pierde, ¿no? No es algo que se pueda subsanar. Entonces, es clave desde ahí, desde esas conclusiones, que también pueda llegar esa RCOI en ese sentido. Y obviamente es integral a la incidencia que se puede hacer por ese fondo y esa ventana particular para las pérdidas y los daños en nuestros países latinoamericanos. Gracias, Sergio. Muchas gracias por esa intervención. Creo que es muy importante lo que dice Sergio. Y no sé si alguien más tiene preguntas, algún comentario. Me encantaría que pudieran prender sus cámaras para que hagamos un saludo y nos vayamos ya despidiendo de nada, de esta hermosa clase, de esta hermosa conversación que estamos pudiendo tener entre todas y entre todos, poder conectarnos entre los territorios, los diferentes territorios de Latinoamérica, las diferentes realidades, nuestras diferentes etnias. Nada, estoy sumamente agradecida de que se hayan conectado a esta capacitación.
Recuerden que jueves por medio vamos a tener capacitaciones y vamos a seguir profundizando. La próxima ya profundiza netamente lo que ocurre acá en nuestra región, en Latinoamérica. Así que los invito nada, a conectarse. El próximo jueves vamos a continuar con el proceso de construcción de nuestro documento, de la RCOI. Por el chat envié los grupos de WhatsApp a los que se pueden unir para seguir trabajando. Y nada, un saludo grande a todas, a todos, a todes. Les envío mucho cariño y nada, un abrazo fraterno a ustedes y darle las infinitas gracias a Esteban por su tiempo, por darnos esta clase, a la coalición de Juventudes por las Pérdidas y los Daños, por el trabajo enorme que hacen y también a Barranquilla más 20. En verdad se pasaron. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a Cuídense. ustedes, a la RCO, y bueno, ahí quedó también el enlace para que puedan ser parte también, inscribirse en la coalición, en la coalición de jóvenes de pérdidas y daños y a la RCO que avanza también. Súper clave, ustedes son unos líderes y lideresas en la acción climática y bueno, echarles muchas ganas y felicitarles por este espacio también y su trabajo que hacen. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Nos vemos el próximo jueves y estamos hablando por los chats de WhatsApp. Un abrazo, Cuídense. bendiciones. Gracias. Adiós, adiós. Jueves. Chao.